mis criaturitas? Estoy aquí de vuelta con un nuevo video. Nuevas historias, porque ya me había quedado atrás con eso de las historias. Entonces voy a empezar a retomar con esta. Ya saben, las historias que yo cuento para ustedes son muy personales. En realidad son cosas que me suceden a mí o que he escuchado. Entonces esta no va a ser la excepción. Espero les guste y los disfruten. Los quiero. Voy a hablar un poquito de las creencias, digamos, de tanto de mi madre como mía. Creo que voy a empezar mencionando lo que es el Feng Shui. No sabría cómo explicarlo bien en realidad en cuestión de palabras, poder decir el Feng Shui es tal, porque no sé cómo explicarlo. Digamos que el Feng Shui es un sistema chino. La ideología va dirigida en cuestión de las energías. Todo lo que es generar energía positiva para las personas, para que a las personas les vaya bien, para que las personas se sientan bien, y es, digamos, la energía tanto en el hogar como en el trabajo, en las personas en sí, completamente energía positiva. Mi madre en algún tiempo llegó a creer en lo que eran precisamente el Feng Shui. No tenía muchos conocimientos de eso, pero pues sí tenía como que algunas ideas relacionadas a eso, y digamos que todo el tiempo se la pasaba eh, checando eso. Decía, usa esto porque esto te va a traer buena suerte, es muy bueno, trae buena energía, etcétera. Los colores, también el Feng Shui se centra en cuestión de eso, ¿no? Lo que es la psicología de los colores. Yo de alguna manera también creo que tiene un poquito como de razón, ¿no? Que sí creo un poquito en cuestión de eso, no completamente, pero sí un poco. Entonces, cuando ella me daba algo, pues yo se lo recibía o le hacía caso, ¿no? Si ella decía, no se tiene que hacer esto, ok, no lo hacía. Bueno, mi madre en algún momento también, les digo, usaba mucho los amuletos en ese tiempo, y recuerdo que llegó una ocasión con un amuleto precisamente relacionado al Feng Shui, que tenía un espejo, y del otro lado era como un circulito. Estaba el espejo encima de una especie de moneda con el signo zodiacal chino. Eh, del otro lado traía el yin yang, ya saben que es el circulito que trae el blanco y el negro y que simboliza lo que es el equilibrio, el bien y el mal. Bueno, me regaló ese, traía como unos cordoncitos rojos, y me decía ella, quiero que cuelgues esto en tu habitación, pongas en la parte de arriba, en la entrada, que supuestamente era para alejar las malas vibras y cosas así, porque también en ese tiempo yo era adolescente y como que andaba muy metida en rollos bien extraños, como todo adolescente, creo yo. Pero yo también tenía de alguna manera mi habitación con una forma muy rara. Las cosas de mi habitación estaban mal colocadas si es que yo quería traer algo positivo, porque supuestamente lo que dice el Feng Shui es que ahí está un orden para atraer, digamos, la buena vibra y todo. Yo tenía, recuerdo, ese espejo en la entrada de mi habitación, y tenía, digamos que estaba la cama, tenía una ventana que daba hacia el patio. Del lado de la ventana yo tenía un tocador con otro espejo. Digamos que mi cama se encontraba viendo hacia el tocador. Y yo la verdad traigo un vago recuerdo cómo tenía mi habitación. Solo sé, lo que sí recuerdo es que tenía 4 espejos. Como que los fui metiendo. Porque primero fue uno, después metí o sea que el primero fue el tocador, después fue esa piececita que me dio mi madre que coloqué en la entrada, y de ahí fui colocando otros espejos. Ya recordé, era un espejo que me regaló casualmente también mi madre, traía como un paisaje de una isla, y el espejo decía mi madre, eso es para que te arregles, y yo, ok, ya tengo el del tocador, pero dije, lo voy a poner aquí, a un lado de mi cama, ¿no? Entonces, el punto es que yo tenía 4 espejos y los 4 estaban como mirándose, ¿no? Comencé a tener como que ligeros problemas.
para dormir. Mi habitación siempre había sido como un lugar de calma, siempre había sido un lugar que me relajaba bastante, y entonces si yo venía de un día muy agotador, mi habitación era perfecta para mí. Y de repente hubo un tiempo en el que dejó de ser así. Y yo no me daba cuenta, o sea, es como que todos los demás lo notaban, pero yo no. Y creo que era porque yo estaba todo el tiempo en mi habitación. Digamos que cuando yo no tenía algo que hacer fuera, todo el tiempo me la pasaba en mi habitación, no sé, viendo películas, haciendo, no sé, cualquier cosa, pero siempre en mi habitación. Pues yo de alguna manera me sentía cómoda. Según yo no tenía ningún problema en mi habitación, pero sí me percaté de que a la hora de que era de dormir, pues yo no dormía bien. Había ocasiones en las que yo me levantaba en la madrugada y tomaba agua, cosa que es súper rara porque yo no tomo mucha agua en realidad. Me daba insomnio, o sea, no podía dormir, intentaba y no podía dormir, y entonces era cuando me desvelaba viendo cosas, y pues mi sueño se vio afectado de alguna manera. También mi físico, porque tenía un físico como muy agotador, o sea, tenía las bolsas y todo en los ojos, y de repente yo podía decir, es que yo me siento bien, o sea, yo no tengo sueño, no duermo porque no tengo sueño, pero mi aspecto era como de muy cansada, muy agotada. Mi madre en algún momento sí llegó hasta pensar que a lo mejor me estaba metiendo alguna sustancia o algo, porque pues me estaba poniendo un poco mal físicamente, y también mi estado de ánimo digamos que cambió, o sea, bueno, digamos que había ocasiones en las que me ponía muy irritante y yo no me percataba de eso. Mi madre me lo decía mucho, pero yo no me percataba de esa situación. Por eso les digo, mi madre pensaba que yo consumía cosas porque cambié drásticamente en mi actitud. Yo creo que después de eso, primero fue esa situación de perder el sueño, y después del sueño fue como que comenzar a tener pesadillas, y eran pesadillas constantes, muy fuertes, bastante aterradoras para mí, porque eran tan fuertes que yo despertaba o gritando o sudando del mismo miedo. Llegaron a perjudicarme bastante esas pesadillas, puesto que llegaban a hacerse ideas en mi cabeza. Era como que yo dormía y tenía una pesadilla que era muy recurrente. Después ya al estar yo despierta me pasaban esas ideas por la cabeza. O sea, ya no quedaba solamente como una pesadilla, como que el recuerdo de que yo soñaba eso, sino como que ya después la idea quedaba plasmada en mi cabeza. Me ocurrían cosas bien extrañas, ¿no? Cosas que no eran normales, y yo actuaba también rara. Comenzaba a colocar cosas extrañas en mi habitación. De hecho, hubo un momento en el que empecé a enfocarme a dibujar como demonios en la habitación. Pues no es normal en realidad. Al principio yo decía, es que es un gusto. Primero era como que, no sé, cosas de televisión, alguna película o así, pero ya después, no sé, era muy extraño. Pocas personas llegaron a entrar a mi habitación, digamos que eran como que las personas más de mi confianza. Llegaba a entrar, no sé, mi prima, mi madre, mi hermana, mis hermanos, mi padre, o sea, poca gente llegó a entrar a mi habitación, algunas amistades nada más. Y pues sí, de alguna manera, digamos que las primeras veces cuando entraban, me decían, qué bonito decorado tienes, o está bien padre tu habitación y todo, pero después de ese tiempo, cuando yo me pasaban esas cosas, digamos que era como que entraban a la habitación y decían, ay, no manches, se siente bien extraño estar aquí. O no sé, había gente que, bueno, algunos que les dolía la cabeza de estar ahí, otros simplemente como que se sentían incómodos y estaban un rato y después se iban, ¿no? O sea, no permanecían mucho tiempo en mi habitación, solamente yo era la única que se sentía cómoda estando ahí. Pues no sé, creo que es algo raro que
uno no lo perciba y lo notan las personas que vienen del exterior, supongo que porque vienen con otras ideas, con otras vibras y pues obviamente al sentir una vibra negativa pues la percatan, pero como yo casi no salía, pues era obvio que yo no iba a distinguir, ¿no?, entre una y otra cosa. Después de eso vino lo siguiente, comenzaba a tener alucinaciones. No sé, mis alucinaciones eran como que yo de repente me paraba hacia el espejo y me miraba y estaba peinándome algo, no sé, arreglándome frente al espejo, pero ya de repente empezaba a sentir como que había sombras y no sé, podían de repente ser sombras que estuvieran pasando por debajo, no sé, debajo de mi cama. Creo que recuerdo la primera vez que vi, bueno, que percibí una sombra debajo de mi cama, así como rápido. De verdad que mi primera impresión fue como que, oh rayos, creo que se metió un ratón o algo. Y entonces fui y busqué a mi mamá, le dije, creo que hay un ratón en mi habitación o algo. Y pues no, o sea, bueno, mi madre se puso ahí a buscar, puso unas trampillas y eso, pero no, nada en realidad. Después fueron las sombras que pasaban por otros lados, o sea, por la parte de arriba, ¿no? Porque primero era por abajo, después fue por arriba. Me percaté que no, o sea, no eran personas, no, o eso es lo que yo quiero pensar, no eran personas, no eran animales, cosas así, porque después las sombras yo las veía por el espejo. Yo veía las sombras por el espejo, entonces mmm, yo creo que he visto muchas cosas, tal vez veo demasiadas películas o algo, pero a veces pienso que puede ser ficción lo que llegamos a ver en el cine, pero de repente te sorprendes cuando te encuentras con cosas que veías en televisión y te las encuentras que puede ser una realidad, ¿no? Como dicen, la realidad supera la ficción y a veces se menciona mucho ese tipo de cosas, ¿no? Que puedes formar portales o algo así. Y yo les digo, soy muy creyente de las energías. Yo creo que el haber hecho eso, el Feng Shui te lo indica como que sí, yo tiempo después lo leí, te indica que es malo tener así muchos espejos en una misma habitación y que también influye el cómo coloques el espejo, porque supuestamente el espejo es un reflejo, va a reflejar todo lo que se le ponga. Entonces si tú le pones a un espejo algo positivo, no sé, un jardín, eh, peluches, colores, cosas así, te va a regresar una energía positiva. Si le pones algo contrario, una habitación desordenada, o le colocas colores negativos, o no sé, de hecho, si colocas el espejo frente a tu cama o donde tú te reflejes mientras estás durmiendo, eso dice Feng Shui es malísimo, porque lo que provoca eso es que mientras tú estás durmiendo se refleja, ¿no? Entonces te lo regresa, te regresa la energía que tú tienes mientras descansas, te la regresa y entonces está pasando y pasando la energía de un lado a otro. Y entonces ¿qué provoca? Que cuando tú despiertas, aparentemente dormiste, tu cuerpo aparentemente descansó, pero tu energía no. Y entonces es cuando comienzas a sentir pesadez, comienzas a sentirte cansado, no pudiste haber dormido 8 horas, 12 horas, un montón de tiempo y tú te sigues sintiendo cansado. O sea, no dormiste, tu energía estuvo todo el tiempo así moviéndose. Ahora también, si tuviste una energía positiva que se reflejó en tu espejo, te va a regresar la energía pero al doble. Entonces igual si es negativa te la va a regresar al doble. Cuando es en este caso la habitación con los 4 espejos, es exactamente lo que está pasando. Yo comencé a llenar cosas no tan agradables en mi habitación y que me estaba regresando si no era una energía negativa. Y luego doble y todo así, no sé, me imagino como que la energía por ahí dando vueltas y rondando y no sé.
porque de hecho va a sonar como loco. En algún momento también, en esa época, mi hermana tenía como 2 años. Entonces, en algún momento mi hermana me decía mucho, recuerdo que me decía que por qué no dormía. Me decía, no duermes. Dice, tú estás despierto todo el tiempo. Y le decía yo que no. Y decía, sí, es que andas jugando con tu lucecita. Ella decía que yo jugaba con una lucecita en las noches. Y yo dije, ¿cuál luz, no? O sea, que voy a andar jugando con lucecita. Y decía, sí, se ven luces, o sea, que decía que se veían lucecitas en mi habitación. Yo dije, ay, pues, cosas de niño. Pero después mi padre, sí, también mi padre me lo confirmó. O sea, que también dijo, sí, se ven unas lucecitas en tu habitación. O sea, se ve como yo no tenía puerta, digamos, era la entrada de la habitación, pero no tenía puerta, entonces dicen, si miras hacia la entrada, sí se reflejan luces, como lucecitas así arriba. Todo eso terminó, creo que, pues sí, a partir de que yo comencé a decirles a mis padres que no podía dormir, que tenía pesadillas, se mencionaron las luces y todo. Mi padre entró a la habitación y después me dijo, ay, tienes demonios aquí, ¿por qué pintas esto? Te va a dar pesadillas o por eso no puedes dormir. Él decía a mi papá que no podía dormir por eso, ¿no? Y entonces él mismo se puso a limpiar, o sea, empezó a limpiar todo lo que tenía en mi habitación que no era positivo. Empezó a quitar todo eso y todavía me quitó cosas, entre esos pues el espejo, me dejó únicamente el espejo de la habitación donde yo me arreglaba, del tocador. A mí también en dado momento se me llegó a formar como un miedo a reflejarme en el espejo, me daba miedo, por lo mismo, porque las pesadillas que tenían pues como que me estaban haciendo ideas raras en la cabeza y entonces para mí ya era un temor el pararme frente al espejo, digo ya avanzado el tiempo, para mí era un temor eso, pararme frente al espejo y mirarme y todavía tener la luz como un poco baja, eso me provocaba, no sé, como un temor. Ese temor ya desapareció obviamente porque digamos que se me fue quitando. Yo misma entendí, ¿no? Creo que el miedo terminó cuando yo entendí por qué sucedía esta situación, cuando yo entendí por qué estaba sintiendo miedo, por qué me estaban pasando todas esas cosas, fue cuando yo misma decidí quitar los espejos, decidí alejarme de esas cosas negativas y todo, porque de hecho hasta para dormir al último yo ya mi habitación era pequeña, entonces yo no había modo de que yo pudiera mover bien el tocador, entonces opté por ponerle una tela para dormir, o sea, yo a la hora que iba a dormir le ponía una tela y ya, o sea, dormía y ya nada más se la quitaba el otro día, que ya era cuando la iba a ocupar. Entonces, digamos que aprendí como a controlar esa situación y superar ese miedo. Bueno, criaturitas, creo que aquí termina el video. Espero les haya gustado, ya saben, espero sus comentarios y si quieren que hable de algo más, lo